¿Qué tal están? Bienvenidos. Cultura escrita frente a la cultura visual. A modo de introducción, se puede decir que la historia de la humanidad ha estado marcada por la evolución de los medios de comunicación y también por las formas de transmisión del conocimiento. En este contexto, en este sentido, la cultura escrita y la cultura visual o audiovisual han desempeñado roles fundamentales no solo en la manera en que los individuos procesan la información, sino también en la estructura misma del pensamiento, del conocimiento, de la educación y de la sociedad. En este aspecto, la tensión entre estas dos formas de cultura no es un fenómeno reciente. Su historia es larga y compleja, abarcando desde la invención de la escritura hasta la revolución digital y la omnipresencia de la imagen en el siglo XXI. Podremos decir también que en el siglo XX. En este vídeo buscaré explorar las diferencias fundamentales entre la cultura escrita y la cultura visual desde una perspectiva filosófica, histórica y epistemológica. Para ello se abordarán los orígenes, la evolución y el impacto en la cognición humana, en la transmisión del conocimiento y en la construcción también de la realidad social, las aportaciones de la cultura escrita y de la cultura visual. También se analizarán las implicaciones de la actual supremacía de la imagen en el pensamiento contemporáneo, así como los desafíos que enfrenta la cultura escrita en un mundo cada vez más dominado por lo visual, por la imagen. En este sentido, también hay que señalar que los orígenes de la cultura escrita son muy antiguos, provienen de hace miles de años, ya que la escritura es una de las invenciones más trascendentales de la humanidad. Su origen puede rastrearse hasta las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, donde los sistemas de escritura surgieron como una necesidad administrativa y también contable, pero pronto adquirieron una función cultural y también simbólica. Desde las primeras tablillas cuneiformes en Sumeria hasta los jeroglíficos egipcios de hace miles de años también, la escritura permitió la fijación del conocimiento, superando la inmediatez y la fugacidad de la oralidad. Además, también hay que señalar que uno de los hitos fundamentales en la consolidación de la cultura escrita fue precisamente la invención del alfabeto, un sistema que facilitó la democratización de la escritura al reducir la cantidad de signos necesarios para representar el lenguaje. En la antigua Grecia, por ejemplo, la escritura se convirtió en una herramienta esencial para la filosofía y también para la transmisión de todo tipo de conocimiento, aunque figuras como Sócrates criticaron su impacto en la memoria y la interacción dialéctica, algo que recogió también el propio Platón en sus diálogos. Hay que decir que el desarrollo de la escritura alfabética no solo transformó la educación y la transmisión del saber, sino que también influyó en la estructura del pensamiento. Por ejemplo, Walter Ong y Eric Havelock han argumentado que la escritura contribuyó, sin duda, a la abstracción del pensamiento y también facilitó el análisis lógico y la argumentación estructurada. En este sentido, la cultura escrita no solo es un medio de comunicación, sino una forma de cognición que moldea la manera en que los individuos conceptualizan el mundo, conceptualizan la realidad. Además, también hay que incidir en la evolución y la consolidación de la cultura escrita a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. El desarrollo del papel y la invención también de la imprenta en el siglo XV fueron dos de los eventos más importantes en la consolidación de la cultura escrita. La imprenta de Gutenberg, por ejemplo, permitió la difusión masiva de libros, democratizando el acceso al conocimiento, al saber, a la literatura, a la historia, tratados de historia, novelas, ensayos filosóficos, etc., y favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico también. La proliferación de la escritura y la lectura contribuyó también a la Reforma Protestante, a la Ilustración en el siglo XVIII y a la Revolución Científica del siglo XVII, consolidando una cultura en la que el texto escrito se convirtió en la base del conocimiento y de la autoridad intelectual.
en relación con la alfabetización, se convirtió también en un pilar fundamental de la modernidad, ya que la educación formal basada en la lectura y la escritura permitió también la estructuración de discursos científicos, filosóficos, políticos, científicos, etc., generando sociedades en las que el acceso al conocimiento, al arte, depende en gran medida de la capacidad de leer y de escribir. La cultura escrita, por tanto, fomentó el pensamiento secuencial, analítico y reflexivo, diferenciándose claramente de la cultura oral, que se caracteriza por la inmediatez, más bien, y por la repetición mnemotécnica. En este aspecto, el propio Platón decía que la escritura es como un fármaco de la memoria. Sin embargo, la consolidación de la cultura escrita no eliminó la presencia de la imagen tampoco. A lo largo de la historia, la escritura ha coexistido con diversas formas de representación visual, desde los manuscritos iluminados medievales hasta las ilustraciones científicas y los grabados de la prensa impresa, las fotografías, etc. No obstante, el texto escrito siguió siendo el principal vehículo del conocimiento y de la autoridad intelectual hasta el siglo XX y podemos decir que hasta el siglo XXI también. Además, también hay que dar una cierta importancia a la emergencia de la cultura visual, porque a pesar de la hegemonía de la cultura escrita en la modernidad, el siglo XX marcó un giro fundamental, un giro trascendental, con la irrupción de la cultura visual, la invención de la fotografía, por ejemplo, del cine, de la televisión y posteriormente también la proliferación de las pantallas digitales han transformado radicalmente la manera en que se produce y se consume la información, también el conocimiento, etc. También el arte, podríamos decir. En cuanto a la cultura visual, se basa fundamentalmente en la preeminencia de la imagen como forma de comunicación y transmisión del conocimiento, de las ideas, de los sentimientos, de las emociones, etc. A diferencia del texto escrito, que requiere un proceso de decodificación lineal y abstracto, la imagen tiene un impacto inmediato y directo en la percepción, en el campo perceptivo de las personas, en la capacidad perceptiva de cada sujeto. Y esto ha llevado a cambios profundos en la cognición humana y en la forma en que se estructuran las sociedades actuales. Además, también lo ha dicho Marshall McLuhan en su análisis de los medios de comunicación, diciendo este pensador que la era de la televisión y la cultura visual modificó la percepción del tiempo y del espacio, generando una especie de aldea global en la que la imagen prevalece sobre el texto. La inmediatez de la imagen ha transformado también la manera en que se accede a la información y al conocimiento, reduciendo la necesidad de procesos de abstracción y favoreciendo de esta manera una cultura más intuitiva y emocional. Algo que en principio está bien, pero que no hay que olvidarse de que la cultura escrita proporciona una mayor capacidad de abstracción, de reflexión, de entendimiento, etc. De entendimiento de conceptos complejos, etc. Por lo tanto, en cuanto a las implicaciones cognitivas de la cultura visual respecto a la cultura libresco, la cultura escrita, desde una perspectiva cognitiva, la diferencia entre la cultura escrita y la cultura visual no es solo una cuestión de medios, sino de estructuras mentales. La escritura favorece el pensamiento analítico y estructurado, mientras que la imagen en realidad promueve una percepción más global e inmediata. Investigaciones en neurociencia han demostrado de forma rotunda que la lectura activa áreas del cerebro asociadas con la abstracción y el razonamiento secuencial, mientras que la interpretación de imágenes activa áreas relacionadas especialmente con la percepción y la emoción. Esto tiene numerosas implicaciones en la educación, en la política y también en la manera en que las sociedades construyen sus narrativas. Por tanto, las dos culturas, la escrita y la visual, son necesarias, pero no se puede descartar la cultura escrita, en ningún caso. De hecho, uno de los principales desafíos de la supremacía de la imagen en el debilitamiento del pensamiento crítico es algo evidente. La cultura visual, al privilegiar la inmediatez, reduce el tiempo para la reflexión y el análisis profundo de las ideas, de los conceptos, de las palabras. Además, la facilidad con la que las imágenes pueden ser manipuladas plantea también problemas éticos y epistemológicos en la era de la posverdad. Por tanto, si pensamos en las consecuencias sociales y culturales
de todo esto, hay que decir que el predominio de la imagen en el siglo XXI ha transformado la política, la educación y la vida cotidiana. En la esfera política, por ejemplo, la cultura visual ha dado lugar a una comunicación basada fundamentalmente en cuestiones emocionales, en la espectacularización, desplazando el discurso racional y argumentativo. En la educación también la disminución del hábito de la lectura plantea serios desafíos en la formación del pensamiento crítico y autónomo y también del pensamiento analítico. Además, también hay que decir que a pesar de esto, la cultura visual no debe ser vista únicamente como una amenaza a la cultura escrita, ya que la imagen también tiene un gran potencial educativo y comunicativo. Lo que sí se puede decir es que el reto actual no es elegir entre la cultura escrita o la visual, sino encontrar un equilibrio entre ambas que permita aprovechar las fortalezas de la cultura escrita y las fortalezas de la cultura visual, de ambas formas de cultura. En definitiva, es de lo que se trata. Y a modo de conclusión, se puede decir también que la tensión entre la cultura escrita y la cultura visual es un reflejo de los cambios en la manera o en la forma en que la humanidad procesa y transmite el conocimiento y la información. Mientras que la escritura ha sido el pilar del pensamiento analítico y crítico, la imagen, en cambio, ha transformado la inmediatez de la comunicación y la percepción del mundo. En cualquier caso, podemos decir que en un contexto donde la cultura visual domina la esfera pública y la educación, es fundamental reflexionar sobre la importancia de preservar el pensamiento analítico que la escritura ha fomentado. La clave no está en rechazar la imagen, sino en desarrollar una educación que fomente precisamente tanto la alfabetización visual como la textual, garantizando que las sociedades puedan navegar por el mundo contemporáneo, por Internet me refiero, sin perder la capacidad de pensar críticamente y que también pues tengan un sistema de lectura analítico, crítico y reflexivo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.